Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo espacio que vamos a tener el día de hoy en este webinar acerca de diseño instruccional para la educación virtual y a distancia. Es un placer como siempre tenerlos de nuevo aquí. Vamos a tratar de que sea una hora súper provechosa, que puedan aprender muchas cosas, que puedan aclarar las dudas que tengan. Ya la hemos trabajado antes, así que pues vamos a reforzarla de alguna manera. Mi compañero que está a cargo de la formación el día de hoy es Giancarlo Sánchez. Él va a estar con ustedes durante la formación. Mi nombre es Sandra Milena Torres. Los dos somos coordinadores de formación y asesorías pedagógicas de Ediciones SM con todo lo que tiene que ver con UDP, es decir, los productos que tienen que ver con inglés. Específicamente. Sin embargo, el día de hoy, pues la presentación es mucho más abierta, mucho más general para todas las áreas y para todas las personas que nos estén acompañando. Entonces, bienvenido Giancarlo. Hola Giancarlo, ¿cómo estás? Sí, me escuchan. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a estos espacios de formación y asesoría pedagógica. Para mí, como siempre, es un placer acompañarlos en este proceso de formación continua en medio de esta contingencia, pues, que nos convoca y nos invita a poder pensar y repensar nuevamente cómo hacemos nuestros procesos educativos, sobre todo en escenarios desde casa. El día de hoy, como decía Sandra, vamos a estar hablando de diseño instruccional para la educación virtual y a distancia, que de alguna manera se convierte en un tema que no solamente es relevante el día de hoy, sino que desafortunadamente, o quizás afortunadamente, si lo vemos desde el lado positivo en términos de aprovechamiento y aprendizaje, es lo que vamos a estar trabajando durante los próximos meses. Entonces creo que esto nos genera una gran oportunidad. Entonces ahí está mi información. Mi nombre es Giancarlo Sánchez Anillo, como decía Sandra, o parte del equipo de formación, y ese es mi correo, jan.sanchez@grupo-mediosm.com, en caso de que quieran comunicarse conmigo frente a cualquier tema que vamos, digamos, a cualquier aspecto que quiera desarrollarse en la temática de hoy. Diseño instruccional para la educación virtual y a distancia. Noten que de entrada el título nos habla de dos modelos de educación cuando hablamos de formación remota. El día de hoy entonces propongo dos objetivos. Este ya es un trabajo que hemos realizado. Básicamente ha sido como el punto de partida para todo lo que desde el equipo de formación y asesoría pedagógica en SM estamos proponiendo para que podamos trabajar desde casa con nuestros estudiantes. Entonces, hay un alto componente de fundamentación en esta presentación del día de hoy, pero al final vamos a terminar, digamos, aprendiendo un poco sobre el diseño del instrumento que va a terminar siendo nuestra mano derecha en estos procesos de cercanía y encuentros con nuestros estudiantes, que son guías de aprendizaje. Entonces nos proponemos dos objetivos. El primero, y es que al finalizar esta sesión vamos a conocer un poco acerca de la importancia del diseño instruccional para la organización de procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. El diseño instruccional como un proceso que hace parte de todo el proceso de planificación educativa y que de alguna manera se tiene que rehacer, y es como el proceso clave que tenemos que empezar a trabajar ahora que estamos hablando de llevar la instrucción de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, el primer objetivo, vamos a conocer un poco acerca de la importancia de lo que es el diseño instruccional. Y el segundo gran objetivo que nos proponemos al finalizar esta sesión el día de hoy es identificar elementos y ruta didáctica. Cuando hablo de ruta didáctica, no es algo nuevo, es algo con lo que ya la mayoría de nosotros estamos familiarizados. Hace referencia a ese paso a paso. Hablar de ruta siempre implica hablar del paso a paso, de ese, digamos, de ese mapa que vamos a seguir, de ese camino por el que vamos a transitar para poder elaborar este instrumento, estas guías de aprendizaje, en estas dos modalidades de educación virtual y educación a distancia. Hacemos una aclaración frente a este objetivo, en lo que tiene que ver con la primera propuesta de este webinar, que digamos hoy viene con unos pequeños ajustes, y es lo que tiene que ver con la diferenciación de estos dos modelos de educación virtual y educación a distancia. Vamos a entender por qué es importante hablar de estos dos y cuál de los dos
es el que efectivamente nosotros podamos desarrollar teniendo en cuenta el contexto educativo en el cual estamos trabajando con nuestros estudiantes, nuestras propias herramientas, las herramientas que ellos poseen, entre otros. Entonces ahí están nuestros dos objetivos, importantes tenerlo en mente para al final saber qué tanto de esto vamos a lograr alcanzar en el transcurso de esta obra. Entonces, para poder comenzar un poco, creo que nos resulta importante hacer un proceso de reflexión y lo que queremos hacer ahora es invitarlos a responder esta pregunta. ¿Cómo te has sentido frente al reto de educar a tus estudiantes desde casa? Esta es como la primera gran pregunta. Yo creo que como educadores, antes de pensar en cualquier aspecto técnico, siempre es importante pensar que también somos seres humanos, así como tenemos médicos hoy en día que están en la primera línea de batalla frente a este tema del COVID y que seguramente representa retos sin precedentes para ellos en el sistema de salud. Para nosotros, en los sistemas educativos también estamos enfrentando el reto de llevar la educación desde casa. Entonces, ahí va la primera pregunta. Y queremos invitarlos a que respondan esa pregunta a través de la siguiente herramienta, www.wuclap.com, y vamos a ingresar el código que aparece en pantalla. Entonces, vamos a dirigirnos hacia www.wuclap.com, que es esta aplicación que ustedes ven acá, y vamos a ingresar ese código que aparece ahí para comenzar a dar respuestas a esta pregunta. Entonces ahí están las invitaciones para que comiencen a conectarse y a escribirnos sus respuestas. Les recuerdo nuevamente la pregunta: ¿cómo te has sentido frente al reto de educar a tus estudiantes desde casa? ¿Cómo lo has manejado? ¿Qué sientes tú que ha sido provechoso, ventajoso y que te ha generado desafíos en esta experiencia? Entonces vamos a darle un par de minutos. Recuerden www.wuclap.com, ingresamos a la página web y cuando nos pida el código vamos a ingresar este código CLIANX y empezamos a consignar nuestra respuesta. Vamos a darle 2 minutos entonces a todos nuestros asistentes para que nos compartan cómo se han sentido frente al reto de educar a sus estudiantes desde casa. Ahí está la invitación, www.wuclap.com/CLIANX. Se viene siendo el código que vamos a ingresar en la parte superior. Ya nos están llegando respuestas, entonces invitamos al resto de los participantes. Ahí está el enlace en el chat, www.wuclap.com. Listo, entonces vamos a comenzar a leer. Nos dicen, es un desafío diferente y nuevo para muchos. Por acá. Me he sentido bien ya que me gusta actualizarme y aprender nuevas cosas que aportarán siempre a mi formación como maestra. Interesante. Desafío nuevo y diferente para muchos, pero interesante porque a la medida que aportarán, vamos a ver, ya nos están llegando varias respuestas, nos hace un poco complicado leerlo. Bueno, alguien me dice que se ha sentido mal por no ser capaz de hacerlo yo como docente, sino por la falta de herramientas que hasta los mismos estudiantes tienen y que dejan en evidencia en la misma conexión virtual. Interesante. Me he sentido bien ya que me gusta actualizarme y aprender nuevas cosas que aportan siempre a mi formación como maestra. Excelente. Vamos a ver qué nos siguen diciendo. Me he sentido bien. Listo, ya lo leímos. Vamos a ver un poco más acá abajo. Este dice, ha sido algo desafiante y a la vez interesante porque me ha permitido aprender mucho sobre educación virtual. Excelente. Son procesos de aprendizaje. Es bastante complicado cuando no se cuentan con plataformas en donde los estudiantes y los profesores puedan subir las actividades. Así que ha sido caótico y difícil solo por correo o video de YouTube.
Interesante, vamos a tratar de dar respuesta a eso que nos están compartiendo por acá. Me he sentido muy bien, pero creo que me hace falta tener más herramientas didácticas para llegar a los estudiantes. Exige mayor tiempo, organización, conocimiento tecnológico. Por acá dicen que ha sido un gran desafío, pero siempre es bueno aprender nuevas cosas. Interesante también esa postura de que a pesar de que es un reto complicado, también es una oportunidad de aprendizaje. Bien, porque puedo interactuar con estudiantes, pero es un cambio de chip para todo este proceso que ha sido complicado. Bueno, ya están las respuestas a la pregunta y hacíamos esa pregunta principalmente porque entendemos que este reto activa en nosotros una cantidad de sensaciones frente a la incertidumbre de poder hacer eh, procesos educativos desde la distancia. Por eso que entonces en la primera parte de lo que vamos a trabajar el día de hoy es conocer un poco acerca del diseño instruccional en la educación virtual y a distancia, para poder entender, digamos, como el primer gran paso a través del cual vamos a darle respuesta a todos estos desafíos y a todos estos retos. Y también una nueva oportunidad de aprendizaje para aquellos que estamos más interesados en este tema de la educación remota. Primero, vamos a entender qué no es educación desde casa, sobre todo por algo que nos comentaban también allí en las respuestas que ustedes nos compartían. En primer lugar, no es educación desde casa, educación virtual, educación a distancia, pedirle a los estudiantes que desarrollen una unidad o una lección de un texto guía desde una plataforma o por su propia cuenta fuera del salón de clases. Es decir, que aún teniendo una plataforma, decirle a un estudiante, accede a la plataforma y desarrolla las actividades, como decir, lee la unidad, o si no tiene plataforma, decirle, tienes que realizar la unidad 1, la página 20, la página 30, no es educación desde casa. Ese es el primer, digamos, gran hito que vamos a tratar, o mito que vamos a tratar de romper el día de hoy. No es decirle al estudiante, toma el libro y realiza los ejercicios que están en la unidad. Eso no corresponde a educación desde casa, no es educación remota. ¿Qué otra cosa tampoco es educación desde casa? No es preparar talleres, subirlos a una plataforma para que los estudiantes luego lo desarrollen en la casa. Por lo general, los talleres que nosotros proponemos como docentes tienen como propósito precisamente que los estudiantes apliquen en la práctica un conocimiento o una competencia que previamente debieron haber desarrollado a través de una ruta didáctica que les permita adquirir esos aprendizajes. Entonces, decirle a mi estudiante, mira, preparé un taller para ti para que lo desarrolles y luego me lo reenvíes por correo o me lo envíes físicamente o le tomas una foto en WhatsApp del desarrollo, eso tampoco corresponde a educación desde casa, no es educación virtual, no es educación a distancia. Y un tercero, tampoco, como nos decían, nos compartían por acá también en el chat, en las respuestas de WooClap, no es enviarle un listado de videos y de páginas web de consulta alrededor de una misma temática para que los estudiantes, digamos, para esperar que el estudiante simplemente por consultar el video o por leer la página web adquiera el aprendizaje en el mismo modo y en la misma calidad que nos ocurre cuando estamos desde la presencialidad. Entonces, esos tres mitos que se han generado últimamente frente a este nuevo reto, lo primero que tenemos que tener claro, eso no es educación desde casa. Vamos a revisar entonces lo que sí es educación desde casa y en esta ocasión, diferente a como lo hicimos en la primera presentación, lo vamos a diferenciar. Vamos a diferenciar educación a distancia y educación virtual. En cuanto a la educación a distancia, vamos a remitirnos a lo que dice el decreto 1295 del 20 de abril del 2010. Es un decreto acá en Colombia, en caso de que tengamos personas que nos estén observando desde otras partes, que lo define de la siguiente manera. Hay muchísimas definiciones de educación a distancia, muchas que uno puede conseguir, todas muy válidas, pero nos vamos a remitir a esta porque, digamos, tiene también un carácter oficial, ya que hace parte pues, de una norma que tiene vigencia en nuestro país. El desarrollo de programas de formación cuya metodología se caracteriza por utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje que permite superar las limitaciones de espacio y tiempo entre los actores del proceso educativo. Noten cómo ahí estamos resaltando dos elementos claves: espacio y tiempo. Por espacio quiere decir que cuando ya yo no puedo tener a mis estudiantes de forma sincrónica y física, digamos, en el mismo espacio,
en el mismo salón de clases, cuando yo no estoy frente a frente con mis estudiantes, cuando yo no me puedo acercar a monitorear lo que mi estudiante está haciendo en tiempo real, y cuando no estamos necesariamente realizando este encuentro o este diálogo pedagógico de manera simultánea, de manera sincrónica, es cuando estamos hablando de educación a distancia. Algo que me llama mucho la atención y por lo cual propongo esta definición de educación a distancia también, es por el hecho de que en esta definición que nos ofrece el Ministerio de Educación a través de este decreto, no están hablando en ningún momento de herramientas tecnológicas. Es decir, que cuando hablamos de educación a distancia, no necesariamente estamos hablando de que debe intervenir una plataforma educativa, de que deben intervenir recursos audiovisuales o digitales como videos en YouTube, como aplicaciones web, sino que simplemente es aquella que puede ocurrir cuando tenemos que superar limitaciones. En términos de espacio, no estoy físicamente, presencialmente con mi estudiante. En términos de tiempo, que no hay sincronía en ese diálogo, es decir, que no es de forma sincrónica, no ocurre de manera inmediata, sino que puede ocurrir en diferentes momentos de la línea de tiempo. Entonces, hablamos de educación a distancia cuando se dan esos dos elementos. Y también hablamos de educación virtual, que es como la siguiente diferenciación que queremos aportar el día de hoy. Cuando hablamos de educación virtual, y esto lo define el Ministerio de Educación Nacional también, estamos hablando del desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje, nótese, el ciberespacio. Cuando estamos hablando de que tenemos que apoyarnos de las TICs, de todas las tecnologías de información y comunicación para que nuestros estudiantes puedan establecer ese encuentro con nosotros, donde no es necesario que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer ese diálogo o esa experiencia de aprendizaje. Entonces, importante tener claro que hay una diferencia cuando hablamos de educación a distancia. Cuando yo me encuentro en una situación, en un contexto educativo donde mis estudiantes no todos tienen acceso a herramientas tecnológicas como celulares, como tablets, como computadores portátiles, etcétera, etcétera, y tampoco tienen conectividad a Internet, yo aún así puedo desarrollar un proceso educativo que se enmarca en el que veíamos anteriormente, que es la educación a distancia. Ahora, cuando yo tengo la oportunidad de que mis estudiantes puedan conectarse a través de este ciberespacio, ahora, recordemos que la palabra o el término virtual es algo que no existe, hace referencia a algo que simplemente se da a través de estas máquinas como a través de las cuales nos estamos conectando el día de hoy, que son los computadores, que son las tablets, que son los smartphones. No existen en la realidad, sino que de alguna manera se crean a través de estas herramientas y por lo tanto se habla del concepto de virtualidad. Importante que nosotros como docentes, frente a este proceso de transición que estamos haciendo, llevar la educación a estos espacios, podamos definir si en nuestro contexto nuestros estudiantes van a hacer educación a distancia. Eso aplica más a aquellos estudiantes donde hay limitaciones en términos de tecnología, de conectividad, para poder entrar a espacios donde podamos tener encuentros sincrónicos o asincrónicos con estas experiencias de aprendizaje. Y la educación virtual, donde definitivamente podemos hacer aprovechamiento de, en su mayoría, plataformas educativas o demás herramientas tecnológicas y audiovisuales. Bien, habiendo hecho esa aclaración, entonces, profes, vamos a pasar al siguiente punto importante, y es lo que tiene que ver con diseño instruccional. El concepto de diseño instruccional hace parte de esa ruta a través de las cuales las instituciones educativas planean cómo van a desarrollar, digamos, su proceso educativo. Y se define de la siguiente manera. Me gusta mucho esta definición de Smith and Reagan, que la dieron por allá en el 2005, porque de alguna manera aterriza lo que es el concepto de diseño instruccional y que no es nada complejo y que no hace parte de nada que ya no estemos realizando. Cuando hablamos de diseño instruccional, estamos hablando de ese proceso sistemático y reflexivo de traducir los principios de enseñanza-aprendizaje que ya nosotros conocemos, nótese bien el término que ellos utilizan, en planes para rutas didácticas. Y recordemos que cuando hablamos de didáctica estamos hablando de la organización de actividades de una forma lógica y con una secuencia lógica para que generen aprendizajes. Esa palabra didáctica es lo que hace diferente a ese concepto que mirábamos ahorita de lo que no es educación desde casa. Si yo tengo un conjunto de actividades que libero para mis estudiantes, eso no es didáctica. Didáctica es cuando la organización de esas actividades permite generar aprendizajes. Y también le suman materiales, actividades, recursos de información y evaluación. Y ahí tenemos entonces la primera frase clave. Planes para rutas didácticas. Entonces, listo, ya estamos pensando, no estamos en la presencialidad, tenemos que transferirnos a la educación remota, puede ser a distancia, puede ser virtual. Y lo primero en mi diseño instruccional es organizar un plan para estas rutas didácticas.
Mira lo que dice la Purdue University, es otra definición que también me llama mucho la atención, sobre todo porque esta es una universidad del sur de los Estados Unidos que se caracteriza por tener una amplia gama de programas de formación que se desarrollan especialmente en metodología virtual. Ellos definen el diseño instruccional como ese proceso de planificación y organización del material educativo, teniendo en cuenta cómo aprenden los estudiantes y qué recursos y métodos facilitan su aprendizaje. Y es clave que revisemos y que destaquemos también que ellos hablan de organización de material educativo. Entonces, al hablar de diseño instruccional para la educación virtual o para la educación a distancia, no estamos hablando de un término complejo o de un término que sea ajeno a nuestra actividad docente o nuestra actividad educativa. De hecho, estamos hablando de algo que ya nosotros hacemos y es organizar rutas didácticas y organizar el material educativo teniendo en cuenta cómo nuestros estudiantes aprenden. Y siempre es claro, sobre todo para aquellos que les interesa mucho explorar el tema del diseño instruccional desde lo que es la planificación educativa. ¿Dónde lo encontramos? Normalmente lo encontramos antes del diseño curricular. Cuando vamos a organizar el proceso de enseñanza, se nos dice Muñoz y Quiroz acá en una investigación que se hizo el año pasado, ellos dicen que el diseño instruccional es previo al diseño curricular porque la instrucción, de alguna manera, y sobre todo en la modalidad en la cual se va a desarrollar esta instrucción, de alguna manera incide en cómo se hace el diseño curricular o cómo se organizan las competencias, los contenidos y las actividades de formación, los materiales y finalmente la enseñanza. Nosotros nos encontramos en una situación que supone un riesgo interesante. Digamos, un reto interesante, yo no lo diría un riesgo. Es que ya nosotros teníamos al principio de este año el diseño curricular realizado. Es decir, en este momento y en medio de esta contingencia, ninguno de nosotros va a hacer diseño curricular porque ya el currículo de la organización, de nuestras instituciones educativas ya existe, ya está, ya lo conocemos, ya lo accedemos y ya lo venimos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este proceso? Vamos a cambiar un poco la instrucción, el modelo de instrucción, para que ese mismo currículo que ya existe en nuestro colegio se pueda seguir aplicando sin, obviamente, percibir una pérdida en la calidad y obviamente garantizando que nuestros estudiantes sigan desarrollando las competencias que hacen parte de la promesa de valor de nuestro proyecto educativo institucional. Entonces, ahí está el diseño instruccional como parte de todo ese ciclo del hecho educativo, desde las teorías de aprendizaje hasta que eso se convierte en la enseñanza o en la instrucción. Ahora bien, existen muchos modelos o existen muchas formas o muchos mecanismos o muchos procesos a través de los cuales nosotros podemos organizar el diseño instruccional. Entonces, existe el modelo en cascada, existe el modelo piramidal, pero cuando uno revisa la literatura de investigación siempre encuentra de que el modelo ADDIE o el modelo ADI es el más común, es el modelo de diseño instruccional que más se utiliza y sencillamente es el más común porque es el más simple y el más fácil de entender cuando nosotros lo revisamos desde el contexto de las actividades que esto se involucra. Entonces, este modelo arranca con una fase de análisis. Entonces, listo, tenemos que empezar a hacer educación a distancia. ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar? Las necesidades, los requerimientos y las capacidades de los estudiantes. Por eso hablábamos previamente de la diferenciación entre la educación virtual y a distancia, porque en este análisis o en ese primer momento lo que tenemos que hacer es definir qué necesitan mis estudiantes, qué se requieren para que nuestros estudiantes puedan desarrollar lo que ellos necesitan y cuáles son las capacidades actuales. Y dentro de capacidades actuales estamos hablando también de recursos, de las capacidades tecnológicas, de las capacidades de conectividad que ellos tienen, de lo que de pronto un término internacional que se llama IT literacy, que es como alfabetización digital. ¿Qué tanto manejan nuestros estudiantes el tema de las tecnologías de información y sobre todo las que yo estoy proponiendo para que se pueda realizar el hecho educativo? Entonces, esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacer para poder definir lo que sigue, dependiendo de la modalidad y obviamente del modelo de instrucción que vamos a desarrollar. Luego que hemos respondido esa pregunta, entonces pasamos a la fase del diseño. Listo, entonces ya ahora que sé que voy a hacer educación virtual, educación a distancia, porque resulta que tengo una población donde el 90% de mis estudiantes tienen internet, tienen computador, tienen tablets, tienen acceso a la tecnología, o en lo contrario, donde más el 90% más de mis estudiantes no tienen acceso a eso. Entonces, ¿de qué manera voy a cumplir esos objetivos? ¿Y cuáles son los contenidos que mis estudiantes tienen que desarrollar? Eso lo hacemos en la fase del diseño. Y en esta fase del diseño ocurre un momento muy importante que nosotros como docentes y coordinadores académicos, y de pronto tenemos por acá coordinadores asistiendo a este webinar, es definir
cuál de los contenidos son los que realmente mis estudiantes van a trabajar para poder alcanzar el objetivo. Normalmente cuando hablamos de educación a distancia, cuando hablamos de educación virtual, tenemos que hacer un proceso de curaduría de contenidos. Por eso la planificación de contenidos es clave previo, digamos, al resto del proceso que se va a desarrollar. Porque acá yo lo que tengo que saber es que si mi estudiante en una clase de 45 minutos de orden presencial, y esto es una opinión muy personal, desde, digamos, desde mi experiencia de formación y de acompañamiento de diferentes colegios, no podemos pretender que la clase que se desarrolla en 45 minutos de forma presencial, donde existen momentos diferentes de la clase, como por ejemplo el momento del monitoreo, donde yo como docente, después de poder contextualizar a mis estudiantes y presentar la situación problemática, propongo unas actividades para que ellos desarrollen con el monitoreo, la supervisión que yo pueda hacer durante el desarrollo de esas actividades. Eso va a ser muy complicado hacerlo incluso en una sesión de trabajo sincrónico con mis estudiantes. Entonces, pretender de pronto que nuestra clase también demore 45 minutos cuando la queremos hacer hablando desde la virtualidad, puede que sea, digamos, un reto pedagógico que termine generando sobrecarga si pretendo trabajar los mismos contenidos con los mismos espacios de tiempo con mis estudiantes y aún así adicionándole una serie de actividades solo por el hecho de que estoy haciendo educación a distancia, educación virtual. Entonces, la curaduría de contenidos termina siendo clave para determinar cuáles son los contenidos importantes que me permitan a mí reducir la propuesta de trabajo y la propuesta de actividades para que se alcancen las competencias. Luego viene la parte del desarrollo, que es donde se elabora la instrucción, se definen los medios y se definen los materiales. En el tema de medios, creo que a mí me hizo falta compartir con ustedes el término mediación, porque se define de qué manera se va a dar la mediación y en el desarrollo para que se pueda implementar. Entonces, si es una mediación que va a ser a virtual y yo decido que en esa mediación virtual, por ejemplo, entendamos que en estos modelos de educación existe la educación, digamos, la mediación sincrónica y asincrónica, los encuentros sincrónicos y asincrónicos. Si yo defino que van a haber encuentros sincrónicos, entonces yo elaboro la instrucción. ¿De qué manera este encuentro sincrónico se va a realizar? ¿Cuánto tiempo tiene que durar? ¿Y cuál es el objetivo pedagógico que tiene para la clase el desarrollo de ese encuentro? Hablemos de ejemplos. Yo puedo definir que en un encuentro sincrónico de 15 minutos, máximo 20 minutos, mi docente lo que haga es socializar la unidad, contextualizar a los estudiantes, presentar la situación problemática y explicar los detalles de la guía de aprendizaje, que es algo que también hace parte de lo que vamos a tocar el día de hoy, por ejemplo, o se pueden definir de acuerdo al modelo pedagógico que tenga la institución, que más bien el encuentro sincrónico sea un momento para reunir las conclusiones de nuestros estudiantes, para socializar los trabajos que los estudiantes han desarrollado. Si, por ejemplo, estoy trabajando con la metodología de aprendizaje basado en proyectos aplicados en la educación a distancia, la educación virtual, puede ser un momento para que se socialicen y se retroalimenten los productos que nuestros estudiantes entregan como parte de estos proyectos y demás. Otras cosas que aparecen son los medios y los materiales que ya definitivamente hacen parte de los recursos que hemos definido en nuestro análisis que nuestros estudiantes tienen al alcance de sus manos. Y finalmente viene la fase de implementación, que es donde se ejecuta la instrucción con la participación de los estudiantes. Recuerden que análisis, diseño y desarrollo, en ese momento todavía el estudiante no es partícipe. Ahí estábamos simplemente haciendo la planificación y la organización. A la implementación, ¿qué ocurre? Se ejecuta, se sueltan las guías de aprendizaje, se liberan los medios y se desarrolla la mediación a través de las herramientas que hemos definido. Pueden ser una herramienta como Zoom, puede ser una herramienta como Hangouts, como Skype, como cualquier otra si quisiéramos hacerlo con estudiantes en la educación virtual, o la mera guía de aprendizaje si lo queremos hacer por una modalidad a distancia. Entonces, ahí se ejecuta la instrucción, obviamente hay un proceso de análisis y finalmente se desarrolla la evaluación, que es donde se administran las pruebas para medir los logros. Esa evaluación tiene dos dimensiones que de pronto el modelo no lo muestra, pero para nosotros siempre es clave hacer la aclaración de que ahí forma es la evaluación que se hace del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, alcanzaron mis estudiantes los objetivos que yo propuse a través del diseño instruccional que realicé para mi área o que realicé para mi institución educativa. Y si no, entonces, ¿de qué manera vuelvo yo a hacer, digamos, un análisis? Por eso es un ciclo. ¿De qué manera empiezo a hacer ese análisis nuevamente, de manera que se modifique el diseño instruccional para poder alcanzar los resultados? El diseño instruccional es un proceso cíclico, nunca termina. No quiere decir que porque tenemos ya evaluación en un periodo de 15 días, un mes, dependiendo de cómo tengamos organizado el proceso,
ya termina ahí independientemente de los resultados de nuestros estudiantes. Si los resultados no son lo que nosotros esperamos, nuevamente hacemos análisis, nuevamente hacemos diseño, desarrollo, implementación, en la medida en que se va dando el desarrollo del currículo. Entonces, ahí está el modelo ADB-IE compartido para que, digamos, sirva como una pauta o un paso a paso que nosotros podamos seguir ahora que estamos en este proceso de transición de la educación presencial a la educación remota, a la educación virtual o a distancia. Seguimos entonces avanzando con nuestro proceso y nos vamos a enfocar ahora en la parte de desarrollo e implementación, que es, digamos, donde quiero hacer énfasis el día de hoy y con la herramienta que les quiero compartir, porque, digamos, la parte de análisis y diseño ya eso está grandemente avanzado, sobre todo en nuestro proyecto educativo y en la experiencia previa que ya hemos tenido con nuestros estudiantes. Así que nos vamos a quedar en esa parte de desarrollo e implementación. El webinar del día de hoy tiene mucho que ver con la elaboración de guías de aprendizaje. Les recuerdo a pues cada uno de los asistentes al webinar del día de hoy que nosotros en el equipo de formación hemos desarrollado guías, hay procesos, todo esto lo pueden encontrar también en nuestra página del grupo de SM Colombia en YouTube. Ahí van a encontrar las grabaciones de sesiones previas donde se han trabajado ya el desarrollo puntual de guías de aprendizaje para cada una de las áreas, o para al menos las áreas básicas donde también aparece el área de inglés. ¿Qué instrumento? Y es la gran pregunta que queremos desarrollar y seguro a medida que estábamos viendo el modelo, el ciclo del diseño instruccional, seguramente muchos nos estábamos preguntando, bueno, eso se ve muy bien, muy chévere, se ve muy bonito en letras y en palabras, pero ¿cómo llevo eso a la realidad? ¿Cómo convierto, digamos, todo ese proceso de diseño instruccional en instrucción real? Listo. Surge la gran pregunta y es a través de guías de aprendizaje. Va a aparecer este instrumento y ahí tenemos dos fotos de dos guías de aprendizaje al costado y en el centro un mapa, porque habíamos dicho, si lo recordábamos en el concepto de diseño instruccional, es organizar la ruta, pero la ruta tiene que ser algo físico. Los mapas que utilizaban para conseguir los tesoros en estas historias de piratas eran documentos físicos, no eran mapas mentales, eran instrumentos palpables que tenían ese paso a paso para poder llegar a esa X roja que es donde está el tesoro, que en este caso para nosotros es el aprendizaje. Entonces, vamos a aprender qué es esto. Guía de aprendizaje SENA definitivamente, para mi concepto personal, SENA es una organización en Colombia que tiene muchísima experiencia en temas de educación virtual y por lo tanto es un referente en nuestro país, yo creo que también a nivel de Latinoamérica, Iberoamérica, para poder hablar del concepto de guía de aprendizaje. Para ellos, una guía de aprendizaje es un recurso didáctico y ahí empieza la primera palabra importante en forma de texto, lo que les decía, debe ser algo físico, debe ser un mapa. Claro que bien cabe que pueda ser también en formato digital en nuestros tiempos, sobre todo para la educación virtual, pero por lo general es un documento que facilita el desarrollo de un aprendizaje activo centrado en él o la estudiante. Y ahí están las palabras claves. Recurso didáctico, ¿por qué? Porque es un documento que va a organizar actividades. ¿Recuerdan lo que decíamos de que la didáctica a grandes rasgos y dando una definición muy amplia se puede resumir como la organización lógica de actividades de manera que estas actividades generen aprendizajes? Y este documento físico tiene como propósito facilitar el desarrollo de un aprendizaje que puede ser una unidad temática o pueden ser de pronto los diferentes temas que hacen parte de una unidad de aprendizaje en nuestro currículo. Eso va a depender mucho de cómo estén organizados los currículos en nuestra institución. Entonces ya tenemos la primera definición, nos vamos a quedar con recurso didáctico, nos vamos a quedar con que este recurso facilita aprendizajes. Una segunda definición la da el Colegio Cafam, que también en Bogotá ha hecho un trabajo muy interesante en el desarrollo de guías de aprendizaje ya desde hace un tiempo. Lo definen como un instrumento dirigido a los estudiantes con el fin de ofrecerles, otra vez la palabra clave, ruta facilitadora de su proceso de aprendizaje. Quiero que notemos algo muy interesante, tanto en la definición que da SENA como en la que da acá el Colegio Cafam, no aparece el docente. Nosotros, los profesores, los maestros, no estamos apareciendo en esta definición de guía de aprendizaje. Y finalmente me gusta mucho esta definición de la Universidad de Temuco de Chile. Chile es un país que tiene una gran trayectoria en el recorrido de la educación basada en competencias y entiende muy bien el tema de la guía de aprendizaje como ese medio para poder generar competencias para el aprendizaje autónomo e independiente, autodirigido, autorregulado, tantas ramificaciones que hay en estos procesos de aprendizaje donde la persona consigo misma
se aproxima al objeto de estudio y adquiere el aprendizaje. Para ellos es un recurso pedagógico cuyo propósito es entregar los lineamientos necesarios para que el estudiante pueda desarrollar con suficiente claridad y transparencia su proceso de aprendizaje. Nuevamente, la Universidad de Temuco, SENA y lo que han hecho en CAFAL nos dejan como gran ausente el docente, el maestro. Este recurso que nosotros como profesores diseñamos y como colaborar, nos deja como el gran ausente porque la guía de aprendizaje tiene como propósito principal que se convierta en ese mapa que el estudiante recibe y a través del cual, a medida que lo lee, a medida que lo interpreta, va transitando hacia el aprendizaje y tiene como único propósito facilitar ruta, dar lineamientos. Bien. Ventajas del uso de guías de aprendizaje. Creo que, digamos, en el tema de ventajas de la guía de aprendizaje, quiero mencionar algunas rápidamente porque creo que independientemente de las ventajas en la modalidad en la que nos encontramos en este momento, es la única herramienta lógica que nos va a permitir poder organizar el proceso o el trabajo académico que van a realizar nuestros estudiantes desde sus hogares. Primero van a centrar el proceso, estas guías centran el proceso en la actividad del aprendiz. En la medida en que nosotros la redactamos y más adelante les voy a mostrar un ejemplo de una guía de aprendizaje ya desarrollada, todo el discurso que se plantea en la guía de aprendizaje es alrededor de lo que hace el estudiante y no de lo que hace el profesor. Algunas veces, y de pronto los que hacemos planificación o enviamos planes de aula, encontramos que muchas veces organizamos el trabajo con base en lo que nosotros vamos a hacer. Voy a hacer una actividad, voy a hacer un juego, voy a hacer esto otro, y no pensamos mucho en lo que tiene que hacer el estudiante. La guía de aprendizaje logra que esto se dé, centrar el proceso de aprendizaje en el aprendiz o en el estudiante. Tiene en cuenta los estilos de aprendizaje y los saberes previos de los estudiantes, en el sentido de que cuando un estudiante lee una guía, existe una verdadera oportunidad de que el estudiante la interprete y la desarrolle a su ritmo, diferente de lo que ocurre en la presencialidad, pese a los esfuerzos que nosotros hacemos y a las diferentes estrategias didácticas que podemos implementar para atender estilos de aprendizaje y saberes previos. La activación de saberes previos en la guía de aprendizaje es un tema que genera mucha personalización cuando el estudiante se confronta con la herramienta. Promueve el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento y diferentes tipos de pensamiento. Aquí estamos hablando de pensamiento crítico, pensamiento sistémico y todo este tipo de pensamientos que se desarrollan sobre todo cuando utilizamos metodologías basadas en competencias o aprendizaje basado en problemas. Orientan a la práctica de transferencia de situaciones de la vida real. Las guías de aprendizaje siempre y por lo general promueven actividades de aplicación donde los estudiantes, o transferencia, donde los estudiantes ponen en práctica o aplican, valga la redundancia, todo lo que se propone como competencia o como objetivo de aprendizaje en una situación de la vida real. Promueven la autoevaluación, la evaluación formativa y la evaluación en valores. En la medida que el estudiante va trabajando con el instrumento, con la guía de aprendizaje, el estudiante debe hacer procesos de reflexión sobre si está alcanzando o no está alcanzando, digamos, los objetivos propuestos. Genera oportunidades de evaluación formativa en el sentido de que cuando el estudiante se acerca a nosotros, normalmente lo hace para contarnos dónde está teniendo dificultades en el proceso. Y eso nos da a nosotros la oportunidad de evaluar en qué medida el estudiante está adquiriendo las competencias y de qué manera nosotros podemos generar procesos de apoyo para poder lograr el objetivo. Y facilitan, nuevamente lo decimos, yo creo que esto es como el gran centro de la educación a distancia y la educación virtual, el desarrollo, que no solamente lo facilita, sino que de alguna manera se convierte en algo necesario para que la modalidad y el modelo educativo pueda tener éxito. Aprendizaje autónomo y aprendizaje independiente. ¿Cómo entonces hacemos nosotros para diseñar una guía de aprendizaje de manera que yo le pueda entregar a mi estudiante esta herramienta y esta ruta que pueda ser lógica y que pueda ser de fácil interpretación y se puedan alcanzar las competencias? Para eso debemos remitirnos a los momentos globales del aprendizaje. Normalmente el aprendizaje no es un hecho único, es una situación donde hay un antes de aprender. Hay cosas que nosotros hacemos en nuestro salón de clases antes de aprender. En la presencialidad, por ejemplo, no es normal o común que cuando vamos a enseñar una temática entremos al salón de clases, saludemos e inmediatamente escribamos el concepto en nuestro tablero. Nosotros generamos algunos procesos normalmente de reflexión, de contextualización,
previo al aprendizaje. Hay un segundo momento que es cuando los estudiantes realmente están aprendiendo. Y hay un tercer momento que es el momento incluso más importante. ¿Qué hace el estudiante después de que aprende, después de que conceptualiza, después de que teoriza el conocimiento? Y aquí está la gran pregunta entonces para poder desarrollar una guía de aprendizaje. ¿Qué deben hacer mis estudiantes en cada uno de esos tres momentos globales de la aprendizaje? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, si ya tengo claro que hay tres momentos globales del aprendizaje, yo como profesor tengo que pensar, si toda la definición de guía de aprendizaje está alrededor de un recurso didáctico, debe haber un ciclo didáctico en esa guía que sea clara y que sea fácil de entender para mis estudiantes. No solamente para mí, mis estudiantes, también los padres de familia, que en su gran mayoría intervienen fuertemente en este proceso. Y acá vamos a ver un poco de ese ciclo. Eso que ustedes están viendo allí es lo que se conoce como el ciclo didáctico normalmente en la formación por competencias, pero de alguna manera tiene aplicabilidad a cualquier modelo educativo, porque esos momentos individuales son momentos por los que se transita casi siempre cuando se están dando la construcción de conocimientos. Primero hay un momento de reflexión inicial, luego, digamos, en ese momento donde el estudiante comienza a pensar o enamorarse de la temática o el objetivo de aprendizaje. Hay una activación de conocimientos previos, es muy importante para el tema del aprendizaje significativo, para poder establecer conexiones entre lo que el estudiante ya sabe y lo que no sabe, es decir, lo que queremos que sepa. Hay un momento de apropiación donde el estudiante va a teorizar un poco, va a conceptualizar lo que necesita para poder hacer lo que sigue, que es la transferencia de conocimiento. Por transferencia de conocimiento, lo que estamos hablando es de aplicación en contextos de la vida real. Y finalmente, un momento de evaluación, que no necesariamente tiene que ser la evaluación sumativa tradicional, donde la confundimos con calificación, con asignar una nota, sino evaluar si el estudiante realmente está desarrollando o adquiriendo la competencia que se propone. Entonces, ¿qué hacer en cada una de esas actividades? Es decir, cuando yo organizo mi guía de aprendizaje, ¿qué tipo de actividades deben ir en cada uno? A ver si nos pasamos a la observación de una guía. Antes de aprender, es el momento donde vamos a promover procesos de concienciación, lo que habíamos dicho, que el estudiante descubra la necesidad sentida del conocimiento. Queremos enamorar al estudiante del tema, ¿verdad? Para eso vamos a generar una actividad de reflexión. Y también queremos fomentar la autoestima, decirle al estudiante y que el estudiante sea consciente de la importancia de la ayuda, del trabajo colaborativo, entre otros aspectos. Es importante que esta actividad, aquí en este momento, se presente la situación problemática. Y otro objetivo importante de este momento en nuestras guías es buscar predisposiciones positivas hacia el aprendizaje, es decir, que vean el aprendizaje. ¿Cómo se puede orientar? ¿Qué tipo de actividades puedo hacer ahí? Ahí se pueden utilizar textos, se pueden utilizar imágenes que estén relacionadas con la temática. Por ejemplo, si quisiéramos hablar del coronavirus en el marco de, qué sé yo, de las ciencias naturales, puede ser una imagen de una situación de pandemia, de un hospital, y generar a los estudiantes conciencia acerca de la situación y presentar la situación problemática. ¿De qué manera, a través de una pregunta, podemos nosotros prevenir el contagio, la transmisión del coronavirus, y cómo podemos ayudar a otros a que esto ocurra, que se generen concienciación sobre la prevención? Ese puede ser el uso de una imagen con una pregunta de reflexión inicial que le permita al estudiante prepararse o contextualizarse de una vez para lo que vamos a actualización. Como lo decíamos anteriormente, son actividades donde ya se plantea como tal la situación problemática, esto para generar aprendizaje significativo. Nos va a permitir que nuestros estudiantes identifiquen saberes construidos a partir de experiencias previas, y normalmente se orientan a través de preguntas, lluvias de ideas, socialización de experiencias, y lo estamos haciendo a través de la educación virtual, y contamos con mediaciones como los foros, por ejemplo, intercambios de métodos y formas de hacer las cosas, actividades de observación. La observación puede ser muy aplicado sobre todo a las ciencias. Aprendo que es el segundo gran momento, el segundo gran momento de los tres momentos globales del aprendizaje. Aquí es donde nosotros vamos a proponer las actividades de conceptualización, la construcción de conceptos, procedimientos, valores. Aquí es donde se desarrollan las competencias como tal, las actividades que se proponen.
la pregunta problemática en su desarrollo como tal, analogías, apareamientos, conversatorios, foros, elaboración de preconceptos, estudios de casos, juegos de roles, demostraciones, etc. Y se pueden utilizar estrategias cognitivas, como mentefactos, para que mi estudiante me pueda demostrar que tiene apropiación de un concepto, redes conceptuales, ideogramas, líneas de tiempo, causa-efecto, cruz categorial, esquemas de acción, entre muchos otros que se pueden utilizar. Y eso, digamos, de alguna manera queda dentro del ciclo de aprendizaje. Me gusta mucho ese modelo de ciclo de aprendizaje, el ciclo holístico que propone Eduardo Cuervo, porque de alguna manera muestra las acciones de aprendizaje que el estudiante hace en los diferentes niveles de profundidad. Eso va a depender del tipo de actividad de apropiación que nosotros vamos a proponer. Estas actividades de apropiación tienen que describir claramente lo que el estudiante va a hacer. Aquí tenemos que utilizar, tenemos que ser muy claros frente a si las actividades que el estudiante va a realizar las va a realizar de forma individual, las va a hacer en grupos, si va a desempeñar un rol, proponer estrategias de aprendizaje. Esa propuesta tiene que venir de nosotros. Si como estrategia de aprendizaje van a utilizar mapas mentales, mentefactos, líneas de tiempo, deben incluir didácticas activas como estudios de casos, seminario investigativo, juegos de roles, etcétera. Deben incluir alternativas, eso es muy importante, sobre todo porque hay que tener en cuenta que cuando nosotros proponemos una actividad, lo primero que hay que pensar es si nuestro estudiante cuenta con las capacidades para poder desarrollarla o si necesita opciones de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje que hemos identificado y al ritmo en el que el mismo estudiante va. Y finalmente, plantear la inclusión de estrategias que desarrollen habilidades TIC. Básicamente, si tenemos la oportunidad de hacerlo a distancia, pero y el estudiante tiene la forma de utilizar un computador en casa, ahí estamos generando procesos que apoyan la alfabetización digital. Las actividades de transferencia en el momento después de aprender, aquí lo que buscamos es proponer actividades donde el estudiante aplique o transfiera como tal el aprendizaje en la fase anterior, ya en los contextos reales. Aquí proponemos actividades que motiven a participar todo lo que se aprendió, digamos, y que se acerquen a situaciones de la vida real. Estamos hablando aquí de práctica y modelaje de situaciones o cosas, la solución del problema como tal. Y lo podemos hacer a través de talleres. Por eso le decíamos al principio, profes, que los talleres como propuesta única, miren dónde aparece dentro del ciclo didáctico y en el momento de aprendizaje el taller. Aparece normalmente ya después del aprendizaje. Las prácticas de campo, resultados de desempeño, investigación, acción, entre muchas otras que se pueden utilizar ya para que el estudiante haga transferencia de acuerdo a el área o la disciplina que estemos trabajando. En este caso puede ser el área de formación, que normalmente son las que se entender una vez que ya el estudiante ha transitado por esos momentos. Obviamente proponemos unas actividades que sean evaluables, que puedan y nos permitan a nosotros orientar al estudiante para que alcance los resultados de aprendizaje. Normalmente estamos hablando acá de evaluación formativa, no tanto sumativa, sino de qué manera mi estudiante se desempeñó y cómo puedo yo lograr que su desempeño sea mejor en una próxima ocasión. No necesariamente todas las actividades tienen que ser evaluables, eso va a depender mucho de la intensidad horaria que, digamos, el currículo y el plan de formación del colegio disponga para cada una de las áreas, pero la idea es que por lo menos sí haya una actividad que genere por lo menos una nota, pero en términos generales la mayoría sean actividades que nos permitan a nosotros poder entender qué tanto el estudiante pudo apropiar en el desarrollo de la guía de aprendizaje. Bueno, aquí implica que haya una retroalimentación en esta evaluación durante los pasos del proceso. También es importante que al momento de hacer la evaluación los estudiantes conozcan claramente lo que se espera de ellos al finalizar la guía de aprendizaje. En términos de calidad y de pertinencia, es injusto cuando a veces le decimos a nuestros estudiantes que desarrollan una actividad, pero no sepan en qué grado de calidad estamos esperando nosotros la entrega de ese producto o de ese trabajo, y digamos más adelante se van frustrados porque si no somos claros en cuanto a qué estamos esperando en términos de calidad y pertinencia, el estudiante pues corre el riesgo de tener una interpretación subjetiva de la misma actividad. Sugerimos el uso de rúbricas, matrices de valoración con criterios y niveles por cada evidencia de aprendizaje, que pueden ser evidencias de conocimiento, normalmente son exámenes, evidencias de producto, cuando hacemos aprendizaje basado en proyectos, un producto puede ser un desarrollo, puede ser un video explicando la solución a una situación problemática, y el desempeño, que normalmente tiene que ver con el paso a paso, la ruta que el estudiante utiliza para poder llegar a ese aprendizaje. Bueno, finalmente acá quería compartirles un poco una rúbrica, digamos el modelo de una rúbrica de aprendizaje, que es la que nos aparece acá.
con las diferentes escalas de valoración y con los descriptores de cada uno de los criterios que están definidos. Esta es para la elaboración de un mapa conceptual, la realización de un video, una exposición y la realización de un afiche y con una exposición. Les quiero mostrar rápidamente, profes, antes de que el tiempo se nos termine. Creo que por acá tenía otra diapositiva, pero tiene más que ver con el uso de los recursos de aprendizaje. En el caso de plataformas, no la vamos a explorar porque de alguna manera tenemos ya recursos donde se nos muestra digamos, cómo poder utilizar esos recursos directamente. Lo van a encontrar en nuestra página de SM Colombia en YouTube. Esta es una guía de aprendizaje. Una guía de aprendizaje que está desarrollada. Voy a hacerles llegar al correo. El modelo está desarrollado para el área de inglés. Normalmente la guía de aprendizaje empieza con una identificación de la guía. Puede ser el colegio. Este formato y el contenido que les estoy mostrando tiene más que ver con el fondo, no la forma. Es decir, el formato, el diseño, los colores. Eso es un tema que deciden las instituciones educativas. Pero por lo general el contenido es el mismo. Debemos decir el colegio, el número de la guía, de manera que podamos hacer un seguimiento de cuántas guías el estudiante está recibiendo, el grado, el docente que desarrolla la guía, la asignatura, la dedicación semanal para poder completar todas las actividades y fecha de inicio y fecha de terminación. Fecha de terminación quiere decir cuándo el estudiante debe hacer la entrega de todas las actividades que están de alguna manera sugeridas en la guía de aprendizaje. Quiero hacer una aclaración acá. Algunos prefieren no dar una fecha final para entregar todos los productos de manera simultánea, sino que prefieren establecer fechas de entrega para cada una de las actividades de la guía de aprendizaje. Eso también es válido. En términos generales y para apuntar a la flexibilidad en el aprendizaje que necesitan nuestros estudiantes en estos días, sobre todo porque la gran queja es la sobrecarga de actividades que están recibiendo ahora que están en casa, que algunos papitos incluso terminan diciendo que ven que sus hijos están estudiando o desarrollando actividades en una mayor proporción de las que desarrollaban cuando estaban en la presencialidad, y eso pues tampoco es la idea. Entonces, para flexibilizar y permitir que nuestros estudiantes puedan desarrollar procesos de autogestión y autorregulación, algunas, y esta es mi decisión personal, digamos, es mi opinión personal, yo soy de los que prefiere dejar un momento final de entrega para que el estudiante pues haga todas las actividades. Esta relación de estándares de desempeño lo traigo yo directamente de la malla de aprendizaje, eso no tengo que cumplir, es lo que mi malla de aprendizaje del colegio me dice que yo debo desarrollar en este momento del año. Acá pues estos objetivos los traigo, al ser una guía de inglés, pues los traigo directamente del texto guía. Es importante que la guía inicie con una presentación que esté, digamos, en un vocabulario muy familiar para el estudiante. Entonces aquí, como pueden ver, tengo una presentación de la guía de aprendizaje donde lo que hago es que motivo al estudiante a que desarrolle la guía, le invito a que realice los ejercicios. En el primer párrafo, por ejemplo, estoy contextualizando un poco el tema acerca del COVID-19, hago la invitación de los ejercicios y le recuerdo a mi estudiante que cuando lea esa guía no está solo, que cuenta conmigo para poder desarrollar, digamos, ese proceso como su guía, como su tutor en el recorrido didáctico. Entonces ahí le dejo mi correo electrónico y como lo pueden ver es vocabulario muy sencillo. Entre menos complejo, mejor. Actividades de reflexión inicial, entonces, antes de aprender, quiero que mi estudiante reflexione. Aquí utilicé una imagen muy sencilla y le hice unas preguntas para que la desarrollen en el marco de esa imagen. En actividades de contextualización, en este caso, esta es una guía de aprendizaje para la educación virtual. Entonces lo redireccioné a una de las plataformas educativas que tenemos en SM y la Universidad de Dayton para que el estudiante realice ejercicios que lo puedan contextualizar. Le coloco también un enlace en YouTube para que pueda seguir contextualizándose. Aquí todavía no está aprendiendo, aquí simplemente está percibiendo información acerca de lo que quiero que realice. Noten de que a pesar de que le sugiero un link o un enlace en YouTube, yo le tomo un pantallazo al video de YouTube, porque quiero asegurarme que mi estudiante tenga claridad acerca de cuál es el video que tiene que realizar. Le pido que lo observe, le pido que, digamos, conceptualice o aprenda cuáles vienen siendo en este caso los conceptos más importantes. Como se trata de inglés es lenguaje, pero al ser matemática puede ser una fórmula, al ser ciencias también puede ser una fórmula o un procedimiento, al ser lenguaje puede ser de pronto un concepto específico acerca de una función lingüística, etcétera, etcétera. Y propongo una evidencia, que en este caso es un foro. ¿Por qué? Porque puedo contar con la mediación pedagógica del foro. Si no tengo foro, yo puedo proponer, porque es que mi estudiante no puede acceder a foro, porque es que mi estudiante no tiene acceso a internet, entonces yo puedo proponer una alternativa, pero que de alguna manera realice una actividad que me permita a mí evidenciar
que se realizó la contextualización previa al aprendizaje. Luego, en el momento de mientras aprendo, que es donde realmente se realiza la actividad de apropiación, es donde le propongo al estudiante que haga la revisión. ¿Se acuerdan que hablábamos de curaduría de contenidos? Aquí es donde mi estudiante va a revisar la conceptualización o el contenido o la teorización como tal de la unidad de aprendizaje. Obviamente, en este caso estoy utilizando uno de los textos de University of Dayton, de SM, para el área de inglés. Le propongo que lo estudie, que lo revise, que realice algunas actividades y que las desarrolle en el cuaderno. Eso quiere decir que estas son actividades más de trabajo autónomo por parte del estudiante que de mi parte para hacer seguimiento. Y así propongo varias actividades y finalmente otra evidencia de aprendizaje. En este caso, le estoy pidiendo yo como docente de inglés que me realice un diálogo. En el caso de cualquier otra área, puede ser un mapa conceptual, puede ser un mapa mental, etcétera, etcétera, según lo que vimos en las actividades sugeridas para la presentación. Y finalmente, después de aprender, mi estudiante, aquí utilizando un poco de metodología de aprendizaje basada en proyectos, le pido que desarrolle una campaña de prevención. Ya mientras transitó por las fases anteriores, adquirió los aprendizajes necesarios para poder desarrollar el proyecto. Le doy toda la instrucción de la forma más clara posible y le doy dos opciones de entrega. Siempre trato de pensar en que mi estudiante puede estar mucho más limitado de lo que nosotros a veces creemos, y acá hay opciones de entrega incluso para estudiantes que no tengan ni el menor acceso a de pronto una plataforma educativa. Todo eso hace parte, digamos, de las consideraciones con los detalles que espero que mi estudiante conozca para poder desarrollar las actividades. Finalmente, la rúbrica, en este caso bastante sencilla, no se propuso algo tan complejo. En las actividades de evaluación hay 3 actividades de evaluación en el desarrollo de la guía de aprendizaje, y mi estudiante ve la rúbrica cuando tiene la guía de aprendizaje. Esto es lo que lo hace muy interesante, porque al leer la rúbrica sabe exactamente qué es lo que yo voy a evaluar, y eso permite que el estudiante se focalice en el desarrollo de la actividad, haciendo énfasis en aquellas competencias que quizás son las más importantes y que tienen que desarrollar. Finalmente, profes, el desarrollo de guías de aprendizaje, obviamente, en los contextos más puntuales, lo van a poder encontrar, como les decía, en nuestra página web del Grupo SM en YouTube, y allí pueden encontrar cómo se desarrollan guías de aprendizaje para matemáticas, cómo se desarrollan las guías de aprendizaje para inglés, donde explico precisamente esta guía y, digamos, hago una ampliación de cómo se desarrolla en el paso a paso. Así que pueden visitarla y pueden encontrar información acerca de cómo ya realizar este proceso. Con esto, entonces, finalizamos nuestra presentación del día de hoy. Le doy muchas gracias a todos los asistentes. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, Sandra, antes de cerrar la sesión para poder pasar a la siguiente actividad que tenemos en SM el día de hoy, que tiene que ver con un homenaje a los profes. De acuerdo a las preguntas, la mayoría de las preguntas que nos han hecho los profes son acerca de, bueno, y finalmente después de la guía, ¿cómo se hace el envío? Les estaba yo comentando un poco a los que nos han escrito que pues depende de la modalidad de la institución, si es a distancia o si de alguna manera están trabajando en la modalidad virtual. También preguntaban un poco acerca de lo que tú acabas de aclarar, que es como puntualmente querían ver un ejemplo acerca de la planeación de las guías. Les acabé de pegar allí en el chat el link de YouTube donde encuentran todos los videos de los webinars que se han hecho, porque allí van a encontrar información acerca de, por ejemplo, la guía puntual que se hizo para sociales, la que se hizo para español, y la van a encontrar un poco más aplicada a sus propias áreas y más el paso a paso. Como pueden ver, Jan hizo como una contextualización y como todo el bagaje teórico, y al final alcanzó a mostrar en la guía, pero si ustedes quieren un poco más de profundización, él también había hecho una charla anteriormente acerca de la creación de esa guía. Entonces ya les pegué el link de YouTube allí donde encuentran todos los videos de las charlas que se han hecho como para que las tengan claras. Sí, básicamente lo que queríamos hacer el día de hoy era como, digamos, todo este proceso de acompañamiento que organizamos en SM tenía que tener, digamos, una fundamentación. Lo que queríamos hacer el día de hoy era recordar eso, darle la oportunidad a aquellos que quizás no pudieron asistir en la que hicimos hace ya 15 días aproximadamente, cuando iniciamos todo este proceso de acompañamiento. Ustedes, profes, recordarles un poco ya el diseño como tal de la guía, porque puede variar dependiendo al área. La hicimos
específicamente la van a poder encontrar en la página o en el link de YouTube que ya Sandra les compartió. En todo caso, este ejemplo de guía que yo tengo acá se los voy a hacer llegar a todos ustedes a sus correos electrónicos una vez que ya el video esté disponible, de manera que también puedan contar con esta grabación y la puedan consultar en cualquier momento para poder aclarar cualquier duda, cualquier inquietud acerca de este tema que termina siendo bastante amplio, pero a la vez sumamente importante para poder hacer procesos educativos de calidad ahora que nos toca hacerlo de forma remota, bien sea a distancia o bien sea virtual. De esta manera, pues les doy muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido. Como siempre, para mí es un placer poderlos acompañar en estos procesos. Esperamos que les haya servido de mucho, que de alguna manera haya servido para poder facilitar un poco esto que estamos haciendo y reducir un poco la incertidumbre sobre cómo lo tenemos que hacer. Y quedamos atentos a cualquier duda, cualquier inquietud. Nos vemos en una próxima ocasión. Les deseo a todos una feliz tarde. Muchas gracias. Sandra, una feliz tarde. Muchas gracias por tu compañía. Gracias, hasta luego. Hasta luego.